Entonces, en el tiro oblicuo va a haber un movimiento de parábola. Por ejemplo, si alguien patea una pelota. Se la patea con un ángulo, ¿sí? Con una velocidad inicial, va a llegar hasta un máximo y después va a bajar. Eso en altura, pero en distancia también se mueve. Porque acuérdense que tiro oblicuo era solamente vertical, o sea, vertical. Y MRU era solamente horizontal, ¿sí? Acá estamos combinando las dos porque se está moviendo en altura, subiendo y bajando, y también se está moviendo en distancia, ¿o no? ¿Sí? Sí. Este vector acá siempre va a ir cambiando. ¿Ven? De manera que no se puede analizar exclusivamente ese vector así, únicamente así. Hay que dividirlo en sus coordenadas. ¿Por qué? Porque la coordenada en X, poner que este vector se llama B, coordenada en X, Bx, va a ser la culpable del movimiento en distancia. Y B en Y va a ser la culpable del movimiento en altura. ¿O no? ¿Sí? Entonces, a nosotros nos van a dar una velocidad inicial para empezar ese movimiento. Sin velocidad inicial, no. Claro. ¿Qué va a ser cuál? Máxima. La máxima, porque el primer movimiento en altura es vertical. Y el segundo, una vez que llega a la altura máxima, empieza con caída libre. Claro. Entonces las reglas se invierten a partir de la altura máxima. No pasa lo mismo en el movimiento en distancia. Entonces, por un lado la velocidad inicial vamos a tener que tomarla como si fuera un vector, ponerla en coordenadas y calcular la velocidad en X y la velocidad en Y. Por otro lado, lo que hay que saber es que en altura, solamente para que suba y para que baje, considerando como punto de cambio la altura máxima, vamos a usar MRU, B. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad está permitiendo que suba, que llegue a una altura máxima, que se frene y que baje. ¿O no? Sí. Entonces MRV con aceleración de la gravedad. Hasta la altura máxima con negativo y después de la altura máxima positiva la gravedad. ¿Se entiende por qué? Sí. Bien. Esto todo con la coordenada del vector en Y, que es la que nos permite el movimiento en altura. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Cualquier cosa que ustedes digan, esto no, me frenan. En cambio, la velocidad en X, que va a ser la culpable del movimiento en distancia, no tiene nada que lo acelere ni que lo frene. ¿O sí? No, la gravedad no la afecta. Entonces, va a estar regida por leyes de MRU, sin aceleración. De manera que la velocidad en X del inicio va a ser exactamente la misma hasta el final. Porque en MRU la velocidad ¿cómo es? Constante. Entonces, este vector se va a repetir en absolutamente todas las partes del movimiento. De manera que tenemos que poco que mezclar los conceptos y decir, a ver, si a mí me están pidiendo la distancia, obviamente que voy a usar MRU solamente con la coordenada en X del vector total. ¿Sí? En cambio, si a mí me piden la altura máxima, solamente voy a usar la coordenada en Y, porque la coordenada en X no está aportando la altura. ¿Se entiende? Sí. Por otro lado, el tiempo para la altura máxima y para la mitad de la distancia, el tiempo va a ser el mismo. ¿Se entiende por qué? Sí. La mitad del movimiento en altura es la altura máxima. Y va a ser exactamente en el mismo momento que cuando pase respecto a la distancia por la mitad de la distancia. No, eso repetirlo que no entendí. Mira, voy a borrar un poco acá. Esto va a tener una distancia total. Sí. Acuérdate que la distancia va a ser solamente horizontal y la altura va a ser vertical. Sí. Entonces,
la mitad de la altura, ¿cuándo se da? Del tiempo de la altura, perdón. La mitad del tiempo en el vuelo, ¿cuándo se da? Altura máxima. En la altura máxima. Es la mitad del tiempo. Claro. Porque el tiempo de subir y el tiempo de bajar son el mismo. Ah, ahí está. Ujú. ¿Sí? Se dividido por 2, la altura máxima es el lugar en donde ocurre la mitad del tiempo de vuelo. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí sí? Sí. Bueno, va a coincidir con el tiempo en el que pasa por la mitad de la distancia también. Claro. Porque mirá, tiqui, 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 tiqui. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Entonces los tiempos coinciden. De salida, el tiempo de salida, tanto en vuelo como en distancia, va a ser el mismo. Y el tiempo de llegada también. ¿O no? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar en el caso que ustedes le pidan la velocidad en un punto cualquiera? Por ejemplo, en la altura máxima o al final. Le piden la velocidad. Es la misma. No, ustedes van a tener la velocidad en I que va a ir cambiando o va a ser siempre igual. También. Va a ir cambiando, ¿sí? Acá, ¿cómo se va a hacer la velocidad en I? 0. 0. ¿Por qué? Porque en la altura máxima, ya sea en tiro vertical como en caída libre, ¿cómo era? Claro, 0. Era 0. ¿Sí? Ujú. Entonces, pero la velocidad en X, ¿cómo va a ser? Acá en la altura máxima. Igual que la inicial. Porque no cambia, porque la velocidad en X está regida por MRU. ¿Se entiende eso, Abril? No. Acá. En vuelo, solamente tomando el vuelo. Ujú. Sí. La velocidad, ¿cómo va a ser en la altura máxima? 0. 0, ¿sí? Velocidad en I igual a 0. Sí. Pero en X, ¿cómo va a ser? ¿Se va a dejar de mover ahí? Así, No. en distancia, no, va a seguir. Ujú. ¿Por qué? Porque la velocidad en X, ¿sí? La coordenada en X de la velocidad es constante, Claro. ¿sí? De manera que en cualquiera de todos los momentos del movimiento, la velocidad en X va a ser exactamente la del inicio. O igual, siempre igual. Ujú. La que va a variar desde máxima hasta 0 y desde 0 hasta máxima va a ser en I. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Entonces esos son datos muy importantes, pero muy importantes. Entonces podemos dibujar, a ver, con estos colores. El movimiento en distancia va a ser MRU, ¿sí? Y la subida y la bajada se van a considerar como si fueran tiro vertical y caída libre, independientemente el movimiento en distancia que el movimiento en el aire. Ujú. Entonces son uno independiente del otro, una vez que vos calculás las coordenadas, ¿sí? Ujú. Como que al vector que realmente le da el movimiento completo, vos lo abrís para poder separar, por un lado, el movimiento en distancia y por otro lado, el movimiento en altura. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Entonces son independientes. El tema es que hay cosas que coinciden, por ejemplo, el tiempo a la mitad. La mitad del tiempo se da a la mitad de los movimientos, se da exactamente en el mismo momento. ¿Sí? Sí. Y el tiempo de llegada también. Es siempre el mismo. Entonces ahí ustedes pueden jugar con eso y decir, el tiempo en la fórmula de MRU va a ser exactamente en el mismo tiempo en las fórmulas de MRV. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Qué va a pasar cuando ustedes les pidan calcular una velocidad en un punto cualquiera? Ahí lo que va a pasar es que, bien, la velocidad en X va a ser exactamente la misma siempre. Ujú. Y la velocidad en Y la van a tener que ir calculando con MRV, Ujú. ¿o no? Sí. Como que la inicial es esta y la final va a ser la que ustedes calculen a la altura que le hayan pedido, Ujú. ¿o no? Sí, sí. Sabiendo que la altura máxima es 0. Y al final es máxima, es la misma que acá. Claro. Pero acuérdense que se va repitiendo. Ujú. ¿Se acuerdan que hablábamos que
en tiro vertical y caída libre se repetía a las mismas alturas y a la misma velocidad. Sí. De manera que acá también, cuando sube, va a tener unas velocidades que cuando baje van a ser las mismas para las mismas alturas. Entonces, suponete que te piden la velocidad en este momento. Vas a tener la velocidad en X, que va a ser exactamente la misma siempre, y la velocidad en Y, que acá va a ir variando. Tenés que sumarlas como suma de vectores para calcular la velocidad real, porque la velocidad real no es en X ni es en Y. ¿Cuál es? Es la que forma el movimiento. ¿Ves? Por ejemplo, esta es la velocidad real inicial, que nosotros la abrimos en X y en Y. Pero la real es esta. Entonces acá, para calcular esta velocidad en este punto en específico, tenemos que unir con suma de vectores la velocidad en X y la velocidad en Y, para hacer una sola velocidad que va a ser la real. ¿Sí? Sí. No van a ser las coordenadas no son algo real, son algo matemático que nosotros usamos para poder simplificarnos la historia. ¿Sí? Sí. Pero el movimiento no fue ni solamente vertical ni solamente horizontal, fueron los dos. Nosotros los separamos para simplificar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando aplicamos velocidad en X y distancia, MRU. Y cuando aplicamos velocidad en Y y altura, MRV. Veamos qué es lo que nos pide en cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Entonces, vamos al ejercicio número 16. ¿Puedo borrar? ¿Lo puedo copiar? Ahí, dale. ¿Qué dice el ejercicio número 16? Un jugador patea una pelota de fútbol con un ángulo de 37 grados con el suelo. Bien, esperemos ahí. Entonces, es más o menos parecido a lo que yo hice recién de la pelota. Entonces, tenemos al jugador, ¿sí? Que patea una pelota con un ángulo de 36 grados. 37. 37 grados. ¿Ven? Ya le dan el ángulo para que ustedes puedan abrir el vector. Bien, continúa. Y una rapidez de 20 metros sobre segundo. O sea que la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo. Ahora vamos a trazar el movimiento completo. ¿Que se puede dar o no se puede dar? Puede ser que alguien la pelota en el medio la intercepte y el movimiento completo no se va a dar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Una pregunta. Sí. La velocidad inicial es de 20 y tenemos que tener en cuenta que hay una velocidad en Y y una velocidad en X. Sí, pero ya lo vamos a abrir. Ahora lo que tenemos que hacer para calcular la velocidad en X y la velocidad en Y es hacer como cálculo auxiliar una coordenada en X y en Y, poner el vector acá, que sabemos que mide 20, ¿sí? Y calcular la coordenada en Y y en X. Ah, bien. Sabiendo que el ángulo es de 37. El número que te estoy dando. Claro, es el vector real. Nosotros lo vamos a abrir, pero después para hacer una respuesta completa hay que volver a cerrar este X y Y que nosotros abrimos. ¿Sí? Sí. Por eso que yo les di el ejemplo, ¿se acuerdan que lo puse más o menos por acá? Si le piden una velocidad, en cualquiera sea, en cualquier parte del movimiento, ustedes van a tener la coordenada en X, la coordenada en Y, la tienen que volver a unir en una resultante. ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué dice? Calcular la altura máxima que alcanza la pelota. Primero, la altura máxima. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Con Y o con X? Con Y, porque es solamente en altura. Pero bueno, primero vamos a calcular las coordenadas en Y y en X. A ver quién me lo calcula con vectores. Hipotenusa y... Con la calculadora. Ah, bueno. Bien, entonces ya usamos vectores o triángulo, rectángulo, para calcular la coordenada en Y y la coordenada en X. Entonces, te pide la altura. La velocidad inicial para el movimiento en altura va a ser 12,04, o sea, la coordenada en Y. Ahora vamos a meter
muchas letritas, porque fíjense, va a ser vector en I inicial. Ok. ¿Sí? B, I, I. Que va a ser 12,04. Y el vector en I final, 0. 0, para la altura máxima. Bien. La altura no la tenemos, ¿o sí la tenemos? No, o sea, que lo tenemos que calcular y ya teniendo velocidad inicial al final podemos utilizar la fórmula. Ah, claro. A anterior. ver, la antihoraria. ¿Cómo es la antihoraria? Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por delta de desplazamiento. Por tiempo. Ah, por desplazamiento. delta H le vamos a poner ahora porque es altura. Ujú. Así que bueno, a despejar. ¿Cómo? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial. Dividido en 2 por A igual a H. Bien. Esta es la altura máxima. Velocidad final 0 menos velocidad inicial. Va a ser 0 menos... 0,4 ¿La aceleración cómo va a ser? al cuadrado 9,8 menos 9,8 Menos 9,8. Porque está subiendo. dividido en 2 reducción. por menos 9,8 7,40 7,4. Bueno. 7,4 metros. ¿Se entiende, Abril? Sí. Sí, van a ver otras veces en que le van a pedir la altura a la mitad, qué sé yo, y saben que ahí la velocidad final no la van a tener, ¿sí? Claro. A menos que sea un dato, bueno, la gente sería muy buena en el caso de ponerle el dato de velocidad final a determinada altura. Acá es importantísimo dibujar, importantísimo, importantísimo. Entonces la segunda pregunta era, tiempo transcurrido hasta que vuelva al suelo. Sí. ¿Ustedes qué creen que les conviene ahí? ¿Calcular el tiempo en la altura máxima y después multiplicarlo por 2? ¿O calcular el tiempo en distancia con MRU? Que va a ser lo mismo, pero usando el vector en X. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, eso es lo que estaba tratando de pensar, pero yo podría tener, por velocidad MRU son menos datos, pero Y sí, es más fácil. ¿Pero qué? voy a tener la velocidad, No tener la distancia. yo tengo la distancia y tengo que calcular el tiempo. Claro, no, hay que calcular Claro, otro. la altura máxima. Entonces con la altura que ya lo calculamos. Ujú. Entonces, calculamos el tiempo en la altura máxima. ¿Con qué? ¿Con MRU, MRV, Yo me la robé. MRV? ¿Con qué coordenada? ¿En I o en X? Ahí. En I. Bien. Entonces, ¿qué fórmula usarían? ¿Me alteré? Ah, no, sí, el tiempo. Sí, el que tiempo. queremos saber. Claro. Díctamela. Desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo, o bueno, delta tiempo en realidad, más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Bien. Uy, Cuadrado. esta hay que hacer una cuadrática, así que pónganse a hacerla. Bien, entonces después de resolver toda la cuadrática, calculamos que el tiempo hasta la altura máxima es 1,22. Entonces el tiempo total es 2 por 1,22, o sea, 2,44 es el tiempo total de vuelo y a la misma vez de distancia. Acá, el tiempo es. Bien, ¿otra pregunta más? O sea, ¿sí? Sí. Em, Ah, no, ya terminamos el problema. no, quedan dos preguntas más del mismo problema. Ah, bien, genial. La distancia donde golpea el piso. La distancia. Entonces ahora sí o sí hay que usar ¿qué? MRU. MRU. Y ahora que tengo tiempo, me da. Genial. Entonces, ¿con qué coordenada, Abril? En X. En X, bien. Que entonces, en MRU hay una sola fórmula, Sí. que es la de velocidad. Velocidad va a ser igual a Final menos inicial. X final menos X inicial sobre Tiempo final
menos Bueno, inicial, que es el tiempo total. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos? X final. ¿Cómo despejamos? Pasar restando. No, primero esto. ¿O no? Ah, claro, no se puede sacar. No, entonces va a ser Pasa multiplicando. delta t por la velocidad, que es constante. Ujú. La velocidad, ¿qué va a ser? Coordenada en x. ¿Se acuerdan? Sí. No se puede usar la velocidad Claro. inicial, hay que abrirla. En y va a ser para la altura Claro. y en x va a ser para la distancia. Y en x era siempre igual en todo el recorrido. Ujú. Entonces, delta t es 2,44 44. segundos por velocidad en x era 15,97 metros sobre segundo. Segundo se va con segundo, la respuesta da en Metros. metros. Acá x inicial, ¿por qué no la despejé? Porque es 0. ¿Sí? X final menos 0 es x final. ¿Sí? Bien, ¿cuánto da? 39,29 me da a mí, pero sería para una persona ¿Cómo? que usé yo, o sea, me pareció 22,15, 97, 38,96. 38,96. Ay, perdón, ¿cómo se saca No, esto? no, no. El modo que le pusiste porque Ah. no se sabe. Bien. Cualquier modo así que vos digas, uy, no sé si la calco está desconfigurada, es Shift Mode 3 igual. Y ya está. Eso para hacer cualquier operación. Para hacer cualquier. Claro, vos decís, me parece que la cálculo está mal configurada, Shift Mode 3 igual. Listo. Bien, entonces, abrirla usted da lo mismo. 2,44 por 15,97. Claro. 38,9. Bien, y está. Esa es la distancia que recorrió la pelota. Nada La exacto. altura máxima fue 7,4. La distancia 38,96. ¿Sí? Digo que no da exactamente lo mismo porque considera el tiempo como 2,45 realmente. Claro, porque lo redondeé. Sí. Así que hay una diferencia. No, está bien, está bien. ¿Sigue el problema? Sí, la ¿Qué última más dice? es la velocidad en el punto de altura máximo. Ah, bien. Entonces, la velocidad en I. A ver, la velocidad en el punto de altura máxima va a ser esta. La voy a dibujar acá. Ajá, y hay que considerarlo ¿Sí? como en X Y hay que abrirla. Ajá, Sabemos que en I, ¿cuál es la velocidad? Abrir acá. Sí. La velocidad en la altura máxima en I, ¿cuál es? 0. 0. No podemos graficar nada. Ujú. ¿Y la velocidad en X en la altura máxima? La que sacamos recién. ¿Vieron cuál es? Era de 38,9. ¿por qué? No, esa es la distancia. Acá está la velocidad en X. Ah, claro. 15,97. Bien, acá está 15,97 la velocidad en X. Ujú. Y velocidad en Y no hay, No. es 0. Ujú. Entonces, ¿la velocidad total cuál es? Es 15,97. Claro, entonces en la altura máxima la velocidad total coincide con la velocidad en X. Ok. ¿Sí? Ujú. Eso es teórico, más que nada. No hay que calcular nada. Pero sí está bueno verlo. Que si intentamos graficarlo, la única coordenada que se puede considerar es en X. Ujú. ¿Sí el problema? No, No. Bueno, listo. ¿Se entendió todo? sí. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Genial.